Hoy trabajaremos el tema la administración como ciencia, como técnica y como arte. Hemos visto que la administración es un proceso constante a través del cual se busca, a través de mecanismos como la planificación, la organización y el control, alcanzar los objetivos que se nos han planteado de manera efectiva y eficiente, garantizando el uso adecuado de los recursos y la calidad de vida de las personas. Pero debemos entender que la administración tiene distintas vistas, una vista científica, una vista técnica y una vista como arte. Y eso vamos a ver hoy. La administración como ciencia nos dice que la empresa no se desarrolla en un mundo aislado, sino en una sociedad. Y esta sociedad tiene distintas características de cambio, de transformación, y por lo tanto se rige por determinadas reglas, normas científicas. Y esta ciencia permite que las personas que trabajan dentro de la organización cumplan un rol que se suma también a la gestión de los administradores para alcanzar un objetivo determinado. Entonces, no es algo empírico que se haga de cualquier manera o como yo pienso o como yo creo o como yo intuyo o como me parece. No, hay que utilizar estrategias, hay que utilizar principios, hay que analizar el entorno, hay que analizar la competencia y para cada uno de ellos se utilizan instrumentos. Muchos de los instrumentos que tenemos a la mano nos los han proporcionado la ciencia. La ciencia como la conocemos día tras día a través de la observación, a través de la experimentación, nos han proporcionado herramientas que podemos poner en la práctica de la administración para alcanzar mejores objetivos. Pero también se dice que la administración puede tener un enfoque diferente. Ese enfoque diferente al que nos referimos es, por ejemplo, la evolución. La ciencia, como la conocemos hoy en día, ha pasado por una evolución constante. Por ejemplo, si hablamos de la ciencia astronómica, en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. Luego fueron saliendo teorías, luego de la observación de la naturaleza, del horizonte, de la navegación, y se llegó a la conclusión de que la Tierra definitivamente no era plana. Tiene una forma ovoide, medio circular, que hace que los barcos desaparezcan en el horizonte. Antes se pensaba que pasado el horizonte, como la Tierra era plana, los barcos caían y había grandes bestias, ¿no? Que acababan con la vida de los que navegaban. Hoy sabemos que eso no es así. Pero eso ha logrado coger cuerpo gracias a la evolución de las teorías científicas. De la misma forma, en la administración se ha ido evolucionando en ideas, en pensamientos, en teorías, y todo ello gracias a la práctica y a algo muy importante, a la sistematización. La ciencia está ligada a la sistematización. Yo no puedo hablar de ciencia si no hablo de teoría y práctica, pero además de la teoría y de la práctica tengo que hablar del registro de ello. ¿Te imaginas que nadie registrara lo que pone en práctica en su organización o en su día a día? Otros cometerían los mismos errores o pasarían por los mismos problemas sin saber qué hacer. Hoy, gracias a ese registro, podemos prevenir, podemos prever lo que va a ocurrir y saber cómo actuar en determinadas circunstancias, gracias a lo que ha quedado registrado de las experiencias anteriores. Qué importante es tener en cuenta todo ello. También podemos entender a la administración como la técnica. ¿Qué es la técnica? Bueno, la técnica es la forma como vamos a poner en práctica algo. Por ejemplo, un jugador de fútbol, para poder patear un penal, desarrolla una técnica que va a repetir y va a constantemente ir perfeccionando para patear el penal. Por ejemplo, para patear el penal va a situarse frente al arco,
va a observar directamente a los ojos al arquero, va a posicionar su cuerpo de una forma determinada y luego de ello va a patear el penal hacia una dirección y con una fuerza determinada. Esa técnica se va perfeccionando con la práctica. ¿Por qué tengo que mirar al arquero a los ojos? Bueno, porque antes de mirarlo a los ojos, yo miraba la pelota. Y cuando miro a la pelota, y luego de mirar a la pelota, miraba al arco, hacia la izquierda o hacia la derecha, el arquero también me estaba observando a mí. Y al observarme a mí, yo pateaba el penal y el arquero lo tapaba. ¿Pero por qué lo tapaba? Porque el arquero me está observando. Y está viendo que yo, además de ver la pelota, estoy mirando el lugar donde voy a patear el penal. Entonces, como él está viendo mis ojos y ve que yo estoy mirando hacia la izquierda, se lanza hacia la izquierda. Pero si yo perfecciono esa técnica y ya no miro el lugar, sino solo lo pienso, dentro de mi mente digo voy a patear a la derecha. Entonces perfilo mi cuerpo y hago el ademán para patear hacia la izquierda, pero en realidad pateo hacia la derecha, consigo que el arquero se lance hacia el lado opuesto. Y tengo mayor posibilidad de meter el gol. Ese desarrollo de la técnica, que se adquiere con la práctica, también lo podemos llevar al ámbito administrativo. Yo tengo que desarrollar una serie de tareas, de acciones, de actividades en el día a día. Y tengo una forma de hacerlos. Pero de repente hay una mejor forma que yo puedo aplicar todos esos conocimientos a la práctica y perfeccionar un proceso. Tal vez durante meses o años en una empresa se ha estado haciendo las cosas de una forma siguiendo el paso A, B, C, D y E. Pero yo llego a la gestión administrativa y me doy cuenta de que el paso C podría omitirse sin sacrificar el resultado y optimizando recursos y disminuyendo el tiempo del proceso. Entonces lo pongo en práctica. Desarrollo una nueva técnica para poder conseguir el resultado. Y veo que funciona y que es efectiva, pero además es eficiente. Entonces registro ello y lo implemento en la organización. ¿Qué estoy logrando? Estoy logrando mejorar los resultados y optimizar los recursos. ¿Te das cuenta? No es solamente verlo desde el punto de vista teórico, los libros dicen esto, la ciencia administrativa dice esto, así se debe aplicar. No, la práctica nos lleva a perfeccionar las técnicas para realizar las actividades. La administración también es concebida como arte. Y ahí surgiría una pregunta. ¿Cuál de las técnicas utilizo? ¿Utilizo la ciencia? ¿Utilizo la técnica? ¿Utilizo el arte? Bueno, puedes utilizar las que tú consideres pertinentes de acuerdo al contexto y la experiencia del día a día. Ellos te van a guiar. Cuando hablamos de la administración como arte, es entender que el arte es poner de manifiesto los elementos más bellos, ricos de algo. Por ejemplo, en la administración se dice que hay que administrar con arte, porque no solamente debo de ejecutar los pasos y las acciones, no, también tengo que hacerlos agradables, agradables a los clientes, agradables a los colaboradores. Tengo que saber usar el tino, saber en qué momento suelto y en qué momento jalo, en qué momento voy a dar libertad y en qué momento voy a ajustar un poco. De esa forma voy a poder hacer un mix para lograr mis objetivos. Muchas veces hay que ser creativo. Muchas veces, por ejemplo, yo voy a aplicar determinada técnica. Si, por ejemplo, regresamos a los penales, tengo que patear el penal. Ya entendí que no puedo mirar la pelota, que no puedo mirar el arco, que tengo que pensarlo en mi mente. Pero además, yo tengo que ser creativo, es decir, tengo que generar algo que ponga de manifiesto algo más hermoso, algo más
llamativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando voy corriendo a la pelota, en vez de correr normal, voy a correr en pasitos de puntas. Entonces empiezo a correr ahí de pasitos de puntas. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Y eso qué hace? Distrae al arquero y pateo la pelota y meto el gol. Eso es implementar el arte. Nadie dice que para patear un penal tengas que dar saltitos, o que tengas que frenarte, o que tengas que dar una vuelta, o que tengas que patear bombeado. No, eso es algo que tú le estás adicionando. Igual pasa en la administración. Los libros te dan una teoría que está basada en el análisis y la ciencia. La técnica te da la parte práctica de cómo debe de aplicarse para que sea más efectivo. Pero el administrador le pone algo como si fuera su sello. Lo hace, lo implementa de manera creativa. De repente desarrolla técnicas para vender utilizando elementos más visuales, o de repente utiliza técnicas para gestionar a las personas haciendo dinámicas o algo un poco más artístico para poder lograr los objetivos sin que sea algo tan rígido dentro de la organización. Por eso decimos que la administración está ligada al arte. Las soluciones que nosotros damos, en general, deben ser innovadoras. El administrador es alguien creativo, alguien innovador, alguien que no está centrado solamente en su visión central. Debe abrir su visión para poder ver hacia los lados, para poder ver hacia atrás y de esa forma nutrirse de lo que ocurre en su entorno y poder tomar mejores decisiones. La administración funciona como un engranaje. ¿Alguna vez has visto un reloj funcionando? Los relojes físicos que no son digitales tienen manecillas y además tienen engranajes, pequeñas ruedas que se sobreponen con dientes unas con la otra y que eso permite que el mecanismo funcione de una forma armónica. De la misma forma, en una organización, en una empresa, debemos tener en cuenta que todo debe funcionar como ese engranaje, de manera armónica. Yo debo de garantizar que ese funcionamiento esté dado por pasos. Yo no puedo dirigir o controlar si no he primero planificado y luego comunicado. Yo no puedo analizar el resultado si todavía no lo he conseguido. Y ese es un error común. Muchas personas pierden tiempo en lo gaseoso de ¿y qué pasaría si? Ok, está bien proyectarse y analizar contextos o supuestos que puedan ocurrir. Sí, es correcto, pero ese no es el centro de lo que yo debo preocuparme. Yo debo preocuparme por primero planificar. Una vez que he planificado, organizar. Una vez que he organizado a las personas y los recursos, debo dirigir el cómo se va a hacer. Luego de dirigir cómo se va a hacer, debo controlar cada uno de los procesos y luego de eso debo retroalimentar. Debo de darle a conocer a las distintas áreas, a las distintas personas, qué cosas debemos ir afinando, qué cosas debemos ir mejorando. ¿Para qué? Para no cometer los mismos errores. Entonces es importante que tengamos en cuenta que así funciona la administración. No olvides que para que tengas éxito debes de aplicar los distintos modelos de administración, pero debes de hacerlo de manera creativa. Debes de aprovechar lo científico, debes aplicar la técnica y debes de utilizar el arte, el dinamismo, la innovación para poder realizar las actividades y alcanzar los objetivos. Gracias.